¿Alguna vez te has sentido invisible como si no existieras para el mundo y que si desaparecieras mañana, a nadie le importaría? Ese es el tormento que consume a Arthur Fleck, el hombre que terminará convirtiéndose en el Joker en la película de 2019 dirigida por Todd Phillips. Yo soy Rose, psicólogo, y hoy vamos a descender a la mente fracturada de Arthur, no para justificar sus actos sino para entenderlos, porque este no es el villano caricaturesco de los cómics, con risas maniáticas y planes absurdos. Arthur es humano, vulnerable, roto, y precisamente por eso resulta tan perturbador. En este análisis exploraremos los posibles trastornos que pueden explicar su comportamiento, evaluaremos qué tan probable sería encontrar a alguien como él en la vida real, y sobre todo, reflexionaremos sobre lo que representa nuestra sociedad. Suscríbete si te atreves, porque aquí no hablamos de lo cómodo, hablamos de lo que la mente humana es capaz de ocultar. ¿Qué obtienes? No lo creo. ¿Cuándo cruzas una Arthur Fleck es un hombre invisible para el mundo, un producto directo del abandono y la indiferencia. Vive en una Gotham de los años 80, una ciudad ficticia pero inspirada en la Nueva York más decadente. Calles repletas de basura, crimen desbordado, desigualdad social y un sistema de salud mental que se derrumbe por los recortes presupuestarios. Gotham no es solo un telón de fondo, es un personaje más que asfixia a quienes tienen menos y expone la crudeza de una sociedad que ignora a sus olvidados. En medio de este caos, Arthur sobrevive como payaso de alquiler mientras sueña con convertirse en comediante, pero su vida está marcada por la oscuridad. Una infancia bajo el cuidado de Penny, su madre abusiva y mentalmente inestable, quien lo arrastró a sus propios delirios y le inculcó falsas creencias sobre su origen. La pobreza, el aislamiento social y el abuso constante terminan por moldear una psique frágil que se quiebra con cada golpe. Arthur es humillado en público por su ídolo Murray Franklin, golpeado en las calles por adolescentes, traicionado por sus compañeros de trabajo y finalmente abandonado por el sistema que le quita a su terapeuta y a la medicación que lo mantenían a flote. Cada una de estas heridas no solo profundiza su dolor, sino que lo empuja hacia una transformación inevitable. Más que un hombre enfermo, Arthur se convierte en una crítica viviente, el reflejo de los desechados por una sociedad indiferente. Su caída en el Joker es una metáfora brutal de cómo la crueldad sistémica, la exclusión y el desprecio social pueden incubar la violencia hasta hacerla estallar. Las relaciones de Arthur Fleck son un espejo de su aislamiento, y todas ellas, sin excepción, están marcadas por la disfunción, la mentira o la violencia. Con su madre Penny mantiene un vínculo codependiente y enfermizo, cimentado en ilusiones que esconden un historial de abusos atroces. Ella es al mismo tiempo su único lazo y su mayor fuente de trauma, un recordatorio viviente de la fragilidad de su entidad. Su vida laboral tampoco le ofrece refugio, es objeto de burlas, traiciones y desprecio. Randall, uno de sus compañeros, lo manipula y lo entrega, mientras su jefe lo despide sin compasión. Incluso en el terreno de lo íntimo, Arthur se aferra a sus fantasías. Su relación con Sophie, su vecina, nunca existió. Era una ilusión, un mecanismo de defensa frente a una soledad insoportable. Lo mismo ocurre con Murray Franklin, el presentador que idolatra. En él proyecta la necesidad desesperada de ser visto, reconocido, validado, pero esa esperanza se transforma en humillación pública, sellando la traición más dolorosa para un hombre cuya mayor herida siempre fue la invisibilidad. Arthur no está simplemente aislado, está atrapado en un entorno que no solo lo rechaza, sino que lo castiga por existir. Su risa incontrolable, producto de un trastorno neurológico, lo convierte en blanco de burlas y violencia. Cada interacción fallida, cada vínculo roto, refuerza la idea de que no pertenece al mundo que lo rodea. Su historia no es la de alguien que elige rebelarse contra la sociedad, sino la de una reacción inevitable, la presión insoportable de una sociedad rota sobre una mente ya frágil, un proceso químico trágico que termina por detonar al hombre y dar nacimiento al monstruo. Desde un enfoque clínico, Arthur Fleck es un caso complejo que no puede reducirse a una sola etiqueta diagnóstica. Su perfil es un mosaico de síntomas neurológicos, distorsiones cognitivas y rasgos psiquiátricos que se entrelazan en un cuadro profundamente perturbador. Lo primero y más evidente es su risa incontrolable, mejor conocida como afecto pseudobulbar, un trastorno neurológico asociado a lesiones cerebrales o traumas infantiles. En su caso, podría ser consecuencia de los abusos sufridos en la infancia, incluyendo un traumatismo craneoencefálico documentado en su historia. Esta condición no es un rasgo de personalidad, sino un síntoma que lo expone al ridículo y lo aísla aún más. De acuerdo al DSM-5 y el CIE-11, Arthur presenta rasgos compatibles con un trastorno psicótico del espectro esquizofrénico o esquizoafectivo, delirios claros, como su relación con Sophie, y posibles alucinaciones.
lo que refleja una pérdida de contacto con la realidad. También encontramos características depresivas marcadas y rasgos de personalidad esquizotípica como su comportamiento excéntrico y su aislamiento social. Desde la terapia cognitivo-conductual sus pensamientos distorsionados son evidentes. En su diario plasma la creencia de que su vida no es una tragedia, sino una comedia, una reestructuración cognitiva extrema que convierte su sufrimiento en humor como mecanismo de defensa. Su visión del mundo se sostiene en dos creencias nucleares: el mundo es cruel y yo soy su burla, y solo importo si soy el Joker, un símbolo. Esta oscilación entre insignificancia absoluta y un narcisismo compensatorio refleja la fragilidad de su identidad. El análisis funcional de su conducta revela cómo la violencia se convierte en su lenguaje. El primer asesinato en el metro surge como una reacción defensiva, pero el alivio y la sensación de poder que obtiene funcionan como un refuerzo positivo. Cuando los medios lo elevan a símbolo, la violencia deja de ser solo un acto desesperado y se convierte en su única forma de autoafirmación. A nivel neuropsicológico podemos hipotizar disfunciones en la corteza prefrontal y en la amígdala. La alteración en circuitos dopaminérgicos y serotoninérgicos explicaría tanto sus estados psicóticos como depresivos, reforzando la idea de un cuadro mixto y severo. Arthur no es un psicópata clásico, no carece de emociones, las siente con una intensidad abrumadora, pero su empatía, ya dañada por los traumas tempranos, se fractura al ser abandonado y ridiculizado por el mundo. Su descenso al Joker no es solo una consecuencia de su mente enferma, sino el resultado de una interacción fatal entre vulnerabilidad biológica, abuso infantil, distorsiones cognitivas y un entorno en que lo aplastó hasta quebrarlo. El Joker de Joaquin Phoenix es radicalmente distinto a otras encarnaciones del personaje y a los villanos clásicos del cine. A diferencia de mafiosos, psicópatas calculadores o agentes del caos con un plan, Arthur Fleck no busca poder, dinero ni control. Su violencia no nace de una ideología, sino de algo mucho más humano y devastador: la necesidad de ser visto, de llenar un vacío existencial que lo consume. Si lo comparamos con Hannibal Lecter, encontramos un contraste absoluto. Hannibal es un psicópata frío y meticuloso, dueño de cada decisión que toma. Arthur, en cambio, es impulsivo, errático, emocional, casi víctima de sí mismo. Mientras Hannibal se mueve por placer y control, Arthur se mueve por desesperación. El Joker de Heath Ledger en The Dark Knight representa otro extremo: un agente del caos con una filosofía anarquista y un control absoluto de cada movimiento. Arthur no planea nada, simplemente se rompe frente a nuestros ojos. Su violencia no es un ajedrez calculado, es una erupción inevitable de dolor acumulado. Un paralelismo mucho más cercano es Travis Bickle en Taxi Driver. Ambos son hombres solitarios, alienados por ciudades corruptas, marcados por la soledad y el aislamiento, que terminan canalizando su desesperación a través de una violencia catártica que los convierte en figuras públicas, casi símbolos. Sin embargo, Arthur es todavía más frágil. Depende de la validación externa, y su descenso no solo refleja alienación, sino también el fracaso del sistema de salud mental y las cicatrices del abuso infantil. Por eso Arthur Fleck no encaja del todo en la categoría de villano tradicional. Es más bien el retrato incómodo de lo que ocurre cuando una mente vulnerable es abandonada por completo en un mundo que solo sabe aplastarla. Pero ¿podría existir alguien como Arthur en el mundo real? Pues inquietantemente sí. Su transformación en un supervillano icónico pertenece a la ficción, pero los cimientos de su perfil son escalofriantemente reales. La historia está llena de casos de personas marginadas que, tras una infancia marcada por abuso severo, aislamiento social y abandono institucional, terminan explotando en actos de violencia extrema. Criminales solitarios, autores de tiroteos masivos o incluso figuras como Ted Kaczynski y el Unabomber comparten rasgos con Arthur: traumas no resueltos, resentimiento social y una percepción de injusticia que se convierte en combustible para la violencia. En el caso de Arthur, los factores se acumulan como una tormenta perfecta: un trastorno neurológico que lo convierte en objeto de burlas, un cuadro psicótico con delirios y alucinaciones, un historial de abusos infantiles, pobreza extrema y un sistema de salud mental que lo abandona en el momento más crítico. Cada uno de estos elementos existe en la vida real. Lo que es raro es encontrarlos todos juntos en una misma persona. Ahí radica lo perturbador. Arthur Fleck no es imposible, solo improbable. En nuestra escala de psique oscura, donde 1 es común y 10 es imposibilidad, Arthur obtiene un 7 de 10. La base de su perfil es aterradoramente plausible, pero su conversión en un ícono cultural del caos es lo que lo empuja hacia lo cinematográfico. Arthur Fleck es más que un personaje, es un símbolo del abandono social y de lo que ocurre cuando los más vulnerables
son invisibles para todos. Representa la crudeza de la enfermedad mental, no como un genio excéntrico o un villano brillante, sino como algo triste, incómodo y profundamente humano. Esa honestidad brutal es lo que lo convirtió en un ícono cultural. El impacto del Joker de 2019 fue inmenso y polémico. Para algunos, la película humaniza o incluso justifica la violencia de un hombre marginado. Para otros, es una denuncia feroz contra la indiferencia social y la estigmatización de la salud mental. Y es precisamente esa ambigüedad lo que le da fuerza. ¿Estamos frente a un héroe trágico, un villano o simplemente un hombre atrapado en su propia mente? Además, la cinta rompe con el cliché de que el villano nace malo y nos muestra cómo los factores sociales y el fracaso de las instituciones pueden empujar a alguien vulnerable hacia la locura y la violencia. Y lo hace de forma tan confusa y fragmentada que nunca sabemos si lo que vemos fue real o producto de un delirio. Esa incertidumbre nos obliga a sentarnos en la misma silla que Arthur, desconfiando de todo, incluso nuestra propia percepción. Arthur nos confronta con una verdad incómoda. No todos los monstruos nacen. Algunos se construyen poco a poco, en silencio, frente a la indiferencia de todos. Y quizá la pregunta lo más inquietante no es por qué Arthur se convirtió en el Joker, sino cuántos Arthur Fleck caminan hoy entre nosotros, esperando que alguien los vea antes de romperse. Su historia nos obliga a mirar al abismo, y el abismo nos devuelve la mirada con una pregunta aún más dolorosa. ¿Qué parte de la creación del Joker le corresponde a nuestra propia indiferencia? Arthur no es solo un hombre roto, es el reflejo de un sistema que falla, de una sociedad que convierte el sufrimiento en espectáculo y que castiga la diferencia en lugar de comprenderla. Si Arthur hubiera tenido acceso a un entorno más compasivo, a tratamiento médico real y a una comunidad dispuesta a sostenerlo, ¿habría terminado en el caos? Probablemente no. Y ahí radica la tragedia, no en lo que hizo, sino en todo lo que pudo evitarse. Al final, Arthur Fleck nos recuerda que la línea entre víctima y victimario es mucho más frágil de lo que queremos admitir, y que cuando la empatía desaparece, lo único que queda es el monstruo que ayudamos a crear. ¿Qué opinas tú? ¿Arthur es víctima, villano o ambas cosas? Déjame tu respuesta en los comentarios y dime, ¿a qué otro personaje te gustaría que analizáramos después? No todos están listos para este tipo de contenido, pero si tú sí, suscríbete, ya que aquí hablamos de lo que los demás prefieren ignorar.